Entonces, adelante con la profesora Rosalú. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los que están presentes en las instalaciones del Senado, a todos los que nos escuchan en diferentes canales, a mis compañeras de panel, Francia Márquez y Joanca. Para nosotros, los representantes del sector educativo, yo represento a las universidades en el contexto del Consejo Nacional de Paz y desde ahí queremos proponer una reflexión muy corta sobre el papel de la educación para la paz en torno a la construcción de una cultura de paz. El Consejo Nacional, como lo decía Francia, es una de las instancias más representativas existentes en el país. Desde que fue creado en 1998 ha tenido diferentes momentos históricos de su incidencia en el país, pero sigue siendo una de las instancias más representativas y más potenciales para la construcción de acuerdos sobre los asuntos que son claves para el desarrollo, para la justicia, para el trámite de los conflictos territoriales y nacionales y para la implementación de los acuerdos de paz. Nosotros en el Consejo Nacional de Paz tenemos 3 comisiones y yo formo parte de la comisión encargada de la pedagogía, educación, arte y cultura para la paz, y desde ahí nos parece importante llamar la atención de cómo miramos la paz desde el punto de vista normativo y de sus fines y sus internacionalidades para construir la paz en Colombia y para fortalecer la difusión y la pedagogía de los acuerdos de paz. Entendemos la paz como ese valor cívico universal que ha sido construido en la historia de la humanidad, que se lo ha pasado de guerra en guerra, ha descansado 3 días y se prepara para la siguiente, entendiendo que la paz no es y la guerra no son asuntos lineales en el tiempo, sino que siempre son dinámicos y son permanentes, y las reflexiones, por lo tanto, de la paz siguen siendo permanentes porque es el anhelo más antiguo de la humanidad para vivir una vida digna y un buen vivir. Entonces, el primero es poder rescatar la paz como un valor cívico universal que nos pertenece a todos y que ha sido fruto de la reflexión sobre las maneras de vivir bien y de vivir dignamente. El segundo, entender que también es un derecho colectivo universal que se ha construido para asegurar que los países y la corresponsabilidad entre Estado, gobierno y sociedad civil garantice que las personas vivan libres de daño, no sean involucradas en los conflictos y no estén sufriendo las situaciones de violencia a las que se ven abocadas en la convivencia entre conciudadanos y por el cruce de fuegos cruzados entre grupos armados o la intervención de los países. Como quiera que nosotros entendamos la paz, que ya han habido algunas reflexiones: paz positiva, paz negativa, paz perfecta, paz imperfecta, paz Gaia, el planteamiento nuestro desde la educación es cómo abordar la comprensión, el conocimiento y el aprecio de la paz como valor, como derecho, pero también como una paz que se construye a pequeña escala, que está presente en la convivencia social y política y que busca superar los conflictos armados que afectan la convivencia en los territorios. Entonces, desde ahí buscamos que la educación para la paz obedezca a una perspectiva de paz integral, y nos ubicamos en 3 grandes categorías que nos permiten hablar de esa educación para la paz, que son complementarias e interdependientes. Aquí retomamos un poquito el planteamiento y el modelo analítico de Galton cuando habla de que cuando vamos a analizar las violencias, existe una violencia estructural que genera violencia estructural, una violencia cultural y una violencia directa, y frente a eso paz estructural, paz cultural y paz directa. El objetivo de una educación para la paz estructural estaría sintonizado directamente con la formación de una cultura ciudadana que apunte a la justicia social, que apunte y reflexione sobre la distribución y la redistribución, y en el caso colombiano, sobre el lugar que ha tenido el sector rural en la construcción de las violencias sucesivas, en la presencia de los grupos armados y en todo el padecimiento del dolor y el horror que se ha generado alrededor de la tierra, a través del despojo, los desplazamientos, etcétera. El objetivo de una educación para la paz cultural estaría centrado en aprender a vivir, a convivir desde la justicia del reconocimiento, que ubica cómo incorporamos los valores de la civilidad, no los valores de una ética máxima, sino que en torno a los cuales hemos construido consensos
para vivir la tolerancia como respeto activo, la solidaridad, la ética del cuidado, el cuidado del bien individual y del bien común, el respeto y reconocimiento de las diferencias y cómo aprendemos a manejar democráticamente los conflictos. Y el objetivo de una paz directa, la educación en torno a una paz directa, nos ubicaría en todo lo que son los procesos de transición, en profundizar, por ejemplo, en el caso de Colombia, los acuerdos de paz, cada uno de ellos a qué apunta, a qué nos está invitando para pensar una paz integral y duradera, y cómo entender cada uno de esos acuerdos, qué justicia persigue dentro de esos acuerdos, cuál es el papel de las instituciones creadas para desarrollar los acuerdos y el papel de la sociedad civil para vivir los acuerdos. Para referirnos a la educación para la paz rápidamente en Colombia, tenemos que recordar que la paz en nuestra constitución política ha sido consagrada como un derecho de obligatorio cumplimiento en el artículo 22 y aparece en otros artículos. Por lo tanto, la paz en Colombia no puede ser un tema al que se quiera o no adherir un gobierno en particular. Todos los gobiernos, todos los ciudadanos tenemos responsabilidad por la paz, y la paz debe estar presente en todos los enfoques de las políticas sectoriales, de la política de gobierno y en los objetivos de la educación. La paz entonces es un derecho inalienable, impostergable, indelegable, y hay responsabilidad política y moral de los gobiernos, de las instituciones, de los educadores y de todos nosotros para construirla, no solamente de un sector en particular. Los esfuerzos que han hecho Colombia son importantes. Las organizaciones sociales comenzaron mucho antes que los acuerdos de paz en trabajar por la construcción de paz, en trabajar por la convivencia, por el trabajo con las personas en desplazamiento forzado, con las víctimas, y a partir de las negociaciones y los acuerdos de paz empieza una producción legislativa muy importante para recordar, con la ley 1620 en el 2013, con la ley de convivencia escolar, con la ley 975 del 2006, del 2005 la ley de justicia y paz, la ley 1448 del 2011 sobre ley de víctimas y restitución de tierras, la ley 1732 de 2014 que impone como obligatorio estudiar desde la básica y media y en las universidades los procesos de paz, la construcción de una cultura de paz. Y ahí vemos un escenario legislativo muy importante, pero nos está llamando la atención de que no es suficiente leyes, normas, políticas, acuerdos, si no transformamos la cultura de la paz, si no transformamos las prácticas, los imaginarios y las percepciones que nos han acostumbrado a aprender de la guerra, a aprender de la violencia. Los colombianos poco hemos aprendido de la paz, tenemos que desaprender la guerra, y eso se hace a través de transformar las prácticas de socialización, de fortalecer el papel de la educación, de fortalecer los valores de la paz, de fortalecer las virtudes democráticas para la paz y de descentrar que la paz solamente es un objeto de reflexión y disputa de los partidos políticos. Por supuesto que lo deben hacer, para eso son nombrados y son representantes de la democracia representativa, pero también los debates por la paz tienen que ser mucho más amplios, permanentes, involucrar absolutamente a todas las personas, quitar la apatía que tienen las personas de que eso es un problema político, que yo no me voy por este partido, que yo no, es un problema de todos nosotros y como tal debe instalarse en las formas de pensar, sentir, comunicarnos y hacer de los colombianos. En ese sentido, los objetivos de la paz que tenemos tienen que apuntar básicamente a facilitar una reflexión crítica sobre las injusticias y las causas de las violencias sociales y armadas en Colombia. Nos tiene que permitir el intercambio de saberes y experiencias que en Colombia son muy importantes en los territorios y que han construido múltiples grupos, las víctimas, las minorías étnicas, los estudiantes, los jóvenes, han construido un saber muy importante que necesitamos facilitar y poner a circular en la sociedad. Tenemos que contribuir a clarificar también los conceptos, los fundamentos, los derechos que tienen que ver con la paz y cómo debe estar presente en las políticas públicas, en los planes de desarrollo y en todos los mecanismos de resolución de conflictos en los territorios. Tenemos que contribuir también entonces a que desarrollemos más y mejores alternativas de resolución de conflictos en las escuelas, en las familias, en los territorios, y empoderar a las organizaciones sociales a través de un mejor
proceso de gobernanza y mayor exigencia a la gobernabilidad para que la paz sea permanente, sea dinámica y busque superar los conflictos y las diferencias que tenemos para abordar su desarrollo. Y un objetivo fundamental, histórico para este momento que comienza, es entender que los acuerdos de paz se han convertido en una carta de triunfo de la democracia colombiana. No de un partido o de otro, lo agenció un partido, pero no puede ser que el otro partido llegue y lo desconozca, olvide los acuerdos y no vuelva a hablar de paz, porque es que esa es la paz de tal, sino que la paz, si es patrimonio político y moral de los colombianos, debe ser permanente, y tenemos un compromiso muy importante de desarrollo de los acuerdos de paz hasta el 2030, y en torno a eso tenemos que fortalecer la pedagogía de los acuerdos de paz. En los aprendizajes que hemos tenido para la paz, y voy a cerrar con esto, hemos desarrollado cosas muy importantes en Colombia que son no solamente un ejemplo, esa concepción de los acuerdos, sino también cómo educar para la paz. Y ahí resalto algunas pedagogías que en este momento son muy importantes en la construcción de una educación política y social para la paz. La pedagogía del cuidado de sí, de los otros, del entorno, el cuidado de la vida, el cuidado de las relaciones, el cuidado de la convivencia, la pedagogía de los conflictos para que realmente aprendamos a resolverlos cara a cara, en comunidad, en sociedad, y que dejemos como último el acceso al derecho como proceso de resolución de conflictos. La pedagogía de los derechos y la paz. En Colombia los derechos humanos, y yo creo que pasa en muchos países, no han sido un objeto de profundización y de estudio en los colegios. Y realmente se pasa muy rápido, la Constitución menos se fortalece, entonces necesitamos fortalecer la formación ciudadana para los ciudadanos que requiere la paz en el siglo XXI. Tenemos también la pedagogía de la resiliencia, porque los colombianos han aprendido a sobreponerse a la adversidad, a la exclusión, al exterminio, y damos ejemplo de entereza y de actitudes y de esperanza para salir adelante. La pedagogía de la apertura democrática, que tiene que superar los mitos que se están estableciendo de que pedagogía crítica, pensamiento crítico, pluralismo epistemológico es sinónimo de revolución, es sinónimo de castrochavismo. Estos mitos y leyendas tenemos que desmontarlos a través de los procesos educativos y de las reflexiones pedagógicas que tenemos que hacer en todos los contextos. La pedagogía de la tierra, que es muy importante para entender el fortalecimiento que tenemos que hacer del sector rural en nuestro país, que ha sido el más afectado por la violencia política armada, de la depredación del medio ambiente, que está siendo causa del problema climático y indirecto también de las pandemias que estamos experimentando, y que nos tiene que volcar a la justicia ambiental. La pedagogía del perdón y la reconciliación como un aprendizaje social básico y no solamente como una situación que tiene que ver con las víctimas y los victimarios, y la pedagogía de los acuerdos, en las cuales tenemos que hacer un énfasis muy fuerte, y lo estamos haciendo, por ejemplo, desde las universidades, que nos hemos vinculado desde hace muchos años a trabajar desde la investigación, la docencia y la proyección social, acompañar los procesos de construcción de paz estructural desde la justicia social, paz cultural desde la justicia del reconocimiento, y paz directa desde la justicia anamnética, que es la memoria y la verdad, y la justicia transicional y restaurativa, que nos queda muy difícil entenderla en un proceso de transición, pero que tenemos que hacerla mucho más visible y fortalecer los debates y los análisis en las comunidades para entender que no es sinónimo de impunidad y que abre un camino muy importante, es una bitácora de vuelo para seguir caminando de cara al siglo XXI en la construcción de una paz integral y verdadera y duradera. Muchas gracias. Como cortamos repentinamente la intervención que estaba terminando la profesora Johanka del Río, entonces ella logró conexión desde Cuba y va